Hoy lo que tenemos es manufactura aditiva, o como se lo suele conocer es impresión en 3D. Es un poco un tema de nomenclatura, la idea de a qué se llama una cosa o la otra. Nosotros normalmente lo manejamos por ahí indistintamente como impresión 3D. Ahora vamos a ver un poquito las diferencias. Lo que estuvimos viendo hasta ahora en la materia es que para los procesos de manufactura teníamos varios tipos. Lo primero que vimos es el conformado, la obtención de los materiales, ya sea por fundición o por alguna extracción química. Eso vamos a tener una forma inicial y a través de moldes, herramientas, temperaturas, energía, lo podíamos deformar o darle forma a la pieza deseada. Si necesitábamos, había otro proceso que se llama de sustracción, que es lo que vimos en la parte de mecanizado, ya sea desde el corte, desde una forma original, de un lingote, de una lámina, de una chapa. A través de distintas herramientas de corte y eliminación de material vamos a llegar al producto terminado que necesitamos. Y como tercer forma de procesar un material está lo que se llama la fabricación aditiva, que consiste en, a partir de resinas, polímeros, filamentos o polvos, formar, imprimir, entre comillas, la forma final directamente sin tener que utilizar ningún proceso ni previo ni posterior. Como ya vamos a ver, después hay algún proceso posterior, pero la idea es imprimir o generar solamente lo que necesitamos para el producto final. ¿Cuáles son la idea de una manufactura aditiva? Es producir directamente desde el diseño, pasamos desde el diseño directamente a la pieza final a través de una máquina. No hay necesidad de moldes previos, podemos preparar piezas en bajísima escala, o sea, de una en una, ir personalizando una a una las piezas, ya que no hay necesidad ni de matricería ni herramientas especiales. Es siempre la misma máquina que es muy versátil y puede fabricar diferentes tipos de productos, uno atrás del otro, incluso en diferentes materiales, sin necesidad de andar haciendo ningún cambio en la estructura de la fábrica. Supone un ahorro de material, ya que solo se consume lo que se necesita, es el 100% del producto que va a la pieza. Vamos a ver que no es tan así, pero bueno, ese es su ideal. Y sin necesidad de procesos adicionales, es decir, busca, en un principio eran solo para prototipado y piezas rápidas o para ver cómo quedaba finalmente una pieza, un ejemplo. Hoy ya hay tecnologías que nos permiten fabricar piezas totalmente funcionales. Y lo del proceso adicional, ahí está casi, porque normalmente requiere por lo menos una limpieza, un pulido final o un control dimensional, ya que la mayoría de los procesos no son tan exactos como los de un mecanizado. Tenemos un poquito la diferencia entre lo que es fabricación aditiva y la impresión en sí. La fabricación ya nos dice que es la manufactura de un componente totalmente de uso industrial o como producto final, o sea, un producto funcional. Estamos usando metales, polímeros de alta resistencia, elastómeros, o sea, son materiales duraderos que no se van a descomponer ni van a resistir los esfuerzos de trabajo en el uso diario. Y después está lo que conocemos como la impresión 3D, que es un término que por ahí se va a usar más para lo que es el uso jovista, el uso de prototipado rápido. Tal vez hoy hay máquinas muy económicas para lo que es simplemente de visualización. Se pueden llegar a generar algunas piezas funcionales, pero normalmente no es la idea. La idea es generar de bajo costo un prototipo rápido. O juguetes o cosas, pero sin llegar a ser productos que normalmente salen a la venta. Uno se lo puede fabricar para uno, pero normalmente no llegan a ser productos comercializables. Un poquito de historia. Vamos a ver cómo llegamos hasta acá. Fíjense la fecha, en 1980, o sea, estamos hablando relativamente nuevo el proceso. Fue presentada la primera patente, que no llegó a ser producto debido a falta de presupuesto, pero ya teníamos una idea de que era la fotopolimerización, que quiere decir endurecer resinas líquidas a través del uso de láseres o luces ultravioletas. Ya vamos a ver bien el proceso. No fue hasta el 84 que salió la primera impresión 3D,
la empresa 3D System. Normalmente cuando uno empieza a investigar o a dar vuelta a lo que es la parte de máquinas y empresas, hay 3 o 4 marcas que se repiten una y otra vez, que fueron básicamente las pioneras, las que siempre estuvieron, y cómo se hicieron cargo de la mayoría del mercado. Hoy en día hay muchas fábricas por ahí de uso hobbyista o del famoso el nombrado do it yourself, pero las grandes marcas o las empresas que están en punta son siempre las mismas 3 o 4. Bueno, entonces tenemos 3D System con la primera litografía. Es una palabra muy difícil que no me la pude aprender todavía. Bueno, acá tenemos la primera impresión en el 80, y la primera impresora en sí en el 84, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día. En el 92 se puso en venta la primera máquina comercial para que las empresas puedan tener en su escritorio una impresora 3D. En el 99, 10 años después, estábamos ya llegando a un avance de lo que es la impresión, en un uso alterno a la producción de productos de ingeniería. Ya estamos hablando de productos medicinales, en este caso a través de células reproducidas a partir del mismo paciente. Estábamos tratando de duplicar órganos humanos y animales. En el 2002 el primer riñón funcional, a través de, si bien era un riñón en miniatura y un prototipo, por así decirlo, ya estábamos con biomateriales, imprimiendo biomateriales. En 2005 hay un poquito un cambio de paradigma, y es donde se genera la open source, que es RepRap. También es una marca muy conocida de impresoras, sobre todo chiquitas, que da la iniciativa de decir la comunidad open source, quiere decir, él la desarrolla, pero deja el código abierto para que cualquiera que quiera participar del proyecto vaya ofreciendo sus detalles y sus variantes. En 2006, hasta ahora veníamos imprimiendo en estereolitografía, que era solidificar la resina líquida a partir de uso de luces. En 2006 aparece el SLS, que es la impresión a través de polvos, que genera una impresión de mayor calidad, y ya tenemos prototipos, no tenemos prototipos, sino ya tenemos productos finales, ya son objetos funcionales. Es una nueva tecnología. Ahora después vamos a ver, tranquilos con las siglas, son muchas y bastante difícil, después ya vamos a ver bien en detalle cada una, pero es un poquito la historia para que vean pantallazo rápido todo lo que pasó desde el 80 para acá. 2008, ya tenemos, volviendo a la órbita medicinal, una prótesis totalmente impresa en 3D, totalmente a medida. Normalmente este tipo de cosas siempre venían de un talle para el otro y había que estar adaptando o ajustando, y uno nunca tenía. Con esta oportunidad podemos imprimir una pieza extremadamente compleja, extremadamente vital para una persona y totalmente a su medida. Se escanea su cuerpo y la pieza se adapta perfectamente. Esta es una de las grandes ventajas de poder hacer por manufactura aditiva. En 2008, siguiendo en la línea con el open source, también sale esta página Shapewave, la cual ya empieza a generar como producto el diseño de una pieza para imprimir en 3D. Uno ya no comercializa el producto, sino que está comercializando el archivo con el cual cualquiera en su casa o en su empresa puede imprimir el objeto. Entonces ya tenemos una creación de un nuevo producto de venta. Bueno, y aquí ya el proyecto se inició en 2005 de RepRap. Ya en 2008 ya vende su impresora con la capacidad de autorréplica. O sea, vos comprabas una impresora y si querías imprimías otra para venderla por tu cuenta o para hacerla más grande o para adaptar. Bueno, y es lo que generó la comunidad de poder ir desarrollando cada vez más variedad de productos hechos por la gente, digamos, no por una empresa, sino que entre todos generaban una comunidad que podían ir imprimiendo. Y en 2009 empieza el boom de las impresoras do it yourself, que es donde uno se las fabrica, compra los componentes y ya está la tecnología disponible para que cada uno en su casa, con un poco de herramientas y un poco de iniciativa, ya las podíamos fabricar en nuestros hogares. En 2009, otra innovación, ya se llega a la impresión de vasos sanguíneos. Ya seguimos avanzando mucho en la impresión de biomateriales. En 2011 ya tenemos artículos de ingeniería impresos en 3D, el primer avión impreso.
que la principal característica de este avión es un avión drone, no tripulado, pero tiene, por ejemplo, la característica de las alas tienen forma elíptica, que es una característica que normalmente es cara para fabricar de otros métodos, pero ayuda a mejorar la eficiencia aerodinámica y reduce al mínimo la resistencia inducida. O sea, estamos fabricando por procesos que serían muy complejos a llegar, y en 7 días imprimimos un avión. 2011, bueno, también se empiezan a tratar de incorporar a autos, o sea, ya estamos escalando los tamaños, empezamos de piezas de prototipo o simplemente muestras, ya estamos tratando de imprimir autos. Y en 2011 ya está más difundido el uso de la impresión en metales, y por ejemplo para joyas, oro y plata. También con impresión en titanio tenemos la impresión de una mandíbula totalmente a través de un escaneo, se escanean los huesos, y una mandíbula totalmente adaptable al cuerpo humano, una mandíbula de titanio. Bueno, procesos de manufactura. ¿Cuáles son los pasos que siguen? Normalmente es bastante simple, o sea, desde diseño se pasa directamente a la fabricación. Lo importante a la hora del diseño es que el objeto tiene que diseñarse como sólido. Eso también muestra cómo cambió también el sistema de no solo el desarrollo de la impresora, sino todo lo que viene aparejado para llegar a poder imprimir en 3D. Los programas de diseño hasta este momento, cuando uno dibujaba en 3 dimensiones, lo que normalmente hacía era vectorizar la superficie, o sea, a través de triángulos, cuadrados o paneles, el objeto que uno veía como una figura en la pantalla, internamente el software lo interpretaba como una serie de líneas y superficies, no tenía interior. Entonces, a partir de la impresión 3D también había que generar de alguna manera. Como ven, hay una lista enorme y muchos más que quedaron fuera de esta lista. Estos son un poco los más conocidos que pueden llegar a ver. Los dos primeros, el Tinkercad y Onshape, son dos programas gratuitos. No sé si alguno ya estuvo imprimiendo o tiene algún conocimiento. Son programas online, o sea, ni siquiera hay necesidad de descargarlos, y generan de manera muy básica, muy simple, sobre todo en el ámbito educativo. Ya se pueden generar archivos para imprimir en 3D. Y después los más usados, por ejemplo, a mí me tocó verlos en las fábricas, es la línea de SolidWorks y Solid Edge. Solid Edge lo vi más para el uso de chapas. Tiene un módulo de desarrollo de chapas y gabinetes mucho más extenso que lo que es SolidWorks. Bueno, estos archivos, por supuesto, cada uno trabaja con su extensión particular, pero lo que todos tienen en común en un segundo paso es convertirlo a un archivo STL. ¿Qué es lo que hace el archivo STL? Convierte ese sólido que acabamos de dibujar, nosotros lo vemos como un sólido entero, una sola unidad, pero eso no lo puede procesar la impresora. Entonces este paso convierte ese archivo a una serie de muchos triangulitos, donde cada unidad es parte de la pieza. ¿Qué tan chico es el triangulito? Tan pequeño como querramos, tan pequeños como nos dé la definición de la máquina. Muchas veces achicar demasiado, dependiendo del trabajo que tengamos que hacer, solo vamos a estar generando un archivo de mayor peso que a lo mejor la impresora no lo puede procesar o no puede llegar a esa definición, y estamos complejizando, estamos demandando más demanda de recursos de la computadora para trabajar con escalas más chicas. Entonces es un juego entre la definición de la computadora y la definición del impresor. Pero básicamente convertimos un gran objeto en una serie finita de objetos, de triangulitos chiquititos. Uno de los inconvenientes de un archivo STL es que no maneja, solo permite el sólido, no sabes de qué color es, no se sabe el material y otras alternativas. Entonces se ha desarrollado a partir de 2012 la extensión AMF, que sí ya contempla dentro de lo que guarda el formato las dimensiones, color, materiales y otras características importantes a la hora de imprimir. Ya hoy tenemos impresoras multiboquilla o multimateriales que nos dejan, ya tenemos todo eso cargado en el archivo. El STL, si bien uno diría que quedó obsoleto por no poder tener las otras cosas, es lo que más se usa hasta ahora,
y conviven las dos extensiones en los procesos actuales. Para el caso de las impresoras por filamento, existe un paso, es convertir el archivo STL al código G, o a través de un programa que se llama Slicer. Un programa online muy sencillo es el Cura. Esto nos genera todo el dibujo que veíamos acá, de todos estos triangulitos y todas estas formas, la traduce a números. Es bastante sencillo, de hecho se puede editar esto, alguno que tenga conocimientos, o una vez hecha la pieza, si ve algún error se puede llegar a manipular. Cada una de estas líneas es una capa de posición de material. Entonces tenemos el G0, indica que la boquilla se está moviendo sin inyectar material desde el punto X, 52, al punto Y. El punto X, 52, 55. O sea, desde donde está, se va a mover a estas coordenadas. Una vez que llegue a esas coordenadas, pues a través del G1, se va a mover sacando material hasta el X56 y 55. Y así, paso a paso, capa a capa, el eje Z también se va indicando si va subiendo o no. Capa a capa va generando la figura. Es un archivo que normalmente se hace automático, pero también es editable. Y cuando llegamos, ahora sí llegamos a la manufactura en sí, la impresión. Existen varias categorías, sobre todo se pueden diferenciar la forma más fácil que encontré. No, es muy difícil clasificarla, hay demasiados sistemas, hay demasiadas máquinas, pero más o menos las podríamos agrupar de acuerdo al material que procesan. Tenemos la esterolitografía, que es el endurecimiento de una resina, un polímero en estado líquido. A través del uso de diferentes tecnologías vamos endureciendo por capa o por cuerpo, que tenemos toda esta serie de siglas que si tienen la misma capacidad que yo para recordar nombres, no se van a acordar ninguna, no tiene mucho sentido acordárselas así. Pero bueno, ahora vamos a ver un par de videos donde les explica mejor. Después tenemos la tecnología de deposición de material fundido, que es lo más común que vamos a ver, lo que se ve a nivel educativo, que es la impresora que a través de un filamento o a través de pellets, es una pequeña extrusora, como vimos en la parte de polímero, que va fundiendo y va a través de las coordenadas, va dejando partecitas una pequeña lámina de material, capa a capa, generando el producto en sí. La sinterización, que es un proceso similar a lo que vimos en la parte de proceso de metales, que es a través de polvos, que tiene una semejanza en el funcionamiento como la fotopolimerización. Es parecido, solo que en lugar de trabajar en un medio líquido, estamos en una cuba llena de polvo, normalmente a temperatura cercana al punto de fusión, y a través de un láser o distintos o EBM, que es a través de un láser de electrones, vamos calentando y fundiendo sobre la parte que queremos que se pegue con el polvo de abajo, y así capa a capa se va a ir formando la pieza. Y la tecnología PolyJet es un poquito la puse abajo de la parte del conformado con resina, ya que básicamente es una impresora chorro tinta, como la que vimos, solo que en lugar de tinta está dejando el cabezal que se mueve, tiene una válvula donde deposita la forma de la resina, y al mismo tiempo la cura con una luz ultravioleta va alargando el líquido y lo va secando capa a capa y va imprimiendo. Esa sí es casi la verdadera impresora 3D, podríamos llegar a decir, ya que es del trabajo de una impresora chorro tinta. Vamos a ver un par de videos, me avisan si los ven bien, cualquier cosa lo vamos cortando. La estereolitografía o fotopolimerización, que es polimerización a través del uso de luz. Antes de empezar, me gustaría definir qué es la impresión 3D. Según Wikipedia en español, la impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación por adición, donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de material. No puedo estar más en desacuerdo con esta definición, y les paso a explicar por qué. Primero, nos dice grupo de tecnologías de fabricación por adición.
Hay una tecnología llamada fabricación de objetos laminados que consiste en, por ejemplo, cortar contornos sobre un papel y después pegar estos contornos uno encima del otro y de esa forma obtener un objeto tridimensional. El hecho de estar cortando me está diciendo que es una tecnología sustractiva, no aditiva, por lo tanto quedaría fuera de esta definición y para mí definitivamente esta tecnología es impresión 3D. Segundo, dice, donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de material. Ahora va a aparecer un video por acá, donde lo que están viendo es una impresora creada para la fabricación de puentes, y como se ve claramente en el video, no está trabajando por capas. En este otro video, lo que vemos es una impresora común de modelado por deposición fundida, pero de 5 ejes. La misma, como vemos, está trabajando por capas, pero en un momento, ahí cambió, vemos que está trabajando algo parecido como un torno que agrega material. En sí, digamos que si decimos que trabajan por capas, dejaríamos estas dos tecnologías y muchas más fuera de la definición. Veamos ahora la definición que nos da la Wikipedia en inglés, que nos dice algo así como: la impresión 3D es cualquiera de varios procesos en los que el material se une o solidifica bajo el control de una computadora para crear un objeto tridimensional. Esta es una definición mucho más amplia y está de acuerdo con lo que yo entiendo que es impresión 3D. Si bien el término impresión 3D hoy en día es el más utilizado, hay otros dos términos que me gustaría comentarles. Uno es prototipado rápido, ya que el primer uso que se le dio a la impresión 3D justamente fue para hacer prototipos. El segundo término es manufactura aditiva, que en contraposición con el anterior se trata de usar las impresoras 3D para fabricar piezas de uso final. En este primer video de tecnología de impresión 3D voy a hablar de aquellas tecnologías que se basan en una batea que está llena de resina con fotopolímero. Así que sin más introducción, comencemos. La estereolitografía consiste en una bandeja que contiene fotopolímero líquido, el cual se polimeriza, es decir, se convierte en sólido por acción de luz ultravioleta. Un láser ultravioleta traza una sección transversal de un objeto sobre la resina, y de esta manera se forma una fina capa sólida. Una vez producida esa capa, la plataforma se desplaza para fabricar una nueva capa adherida a esta última, y mediante el apilado de sucesivas capas se obtiene un objeto tridimensional. En algunas impresoras SLA, el láser incide desde arriba, y la plataforma desciende dentro del fotopolímero. Con la ayuda de un rodillo u otro mecanismo se alisa la superficie antes de imprimir la siguiente capa. Los espesores típicos de capa van desde 0,05 mm a 0,15 mm. En otras impresoras SLA, el láser incide desde abajo en una bandeja con fondo transparente y la plataforma asciende luego de cada capa. La estereolitografía necesita estructuras de soporte para fijar la pieza a la plataforma y otros soportes dependiendo de su geometría. Una vez que la pieza tridimensional se ha completado, esta se sumerge en un baño químico, normalmente de alcohol etílico, que retira el exceso de resina. Luego se retira la estructura de soporte en forma manual. Algunas resinas necesitan de un curado definitivo en un horno de luz ultravioleta. Existen distintos tipos de resinas, de distintos colores, translúcidas u opacas, resinas moldeables para la realización de joyería mediante la técnica de cera perdida, resinas flexibles, resinas de alto impacto, entre otras. La pieza impresa puede ser lijada y pintada para obtener prototipos con acabado profesional. Algunas ventajas de la estereolitografía son alta precisión, detalles finos y acabado superficial suave. Como desventajas podemos nombrar a la necesidad de estructuras de soportes, el post-procesado para retirar el exceso de resina y los soportes en forma manual, y algunas veces el curado definitivo en un horno ultravioleta, la fragilidad de la pieza, y por último son máquinas y resinas costosas. Algunos usos pueden ser pruebas visuales, validación de marketing y pruebas de ergonomía. El DLP o procesamiento digital de luz es una tecnología muy similar a la estereolitografía, ya que ambas se basan en la solidificación de un fotopolímero expuesto a luz. Pero la diferencia radica en que DLP utiliza un proyector como fuente de luz en vez de un láser. En realidad, el nombre DLP viene de la tecnología de proyectores, desarrollada por Texas Instruments. La imagen es creada por espejos microscópicos dispuestos en una matriz sobre un chip semiconductor.
conocido como Digital Micromirror Device, algo así como dispositivo digital de microespejo, donde cada espejo representa un píxel en la imagen proyectada. DLP usa un proyector digital para mostrar una única imagen de cada capa en toda la plataforma a la vez. Debido a que el proyector es una pantalla digital, la imagen de cada capa se compone de píxeles cuadrados, lo que resulta en una capa formada por pequeños ladrillos rectangulares, llamados voxels. DLP puede lograr tiempos de impresión más rápidos, gracias a que cada capa se expone completa de una sola vez. Este tiempo de impresión más rápido se aplica en dos casos. Para impresiones grandes, totalmente densas, donde la impresión llenará gran parte de la plataforma. Y el otro caso es para impresiones muy pequeñas y finamente detalladas. Es posible cambiar la lente del proyector de acuerdo con el área del volumen de construcción, y en consecuencia usar una cantidad pequeña de luz para construir capas más pequeñas con mayor rapidez. La resolución en DLP depende directamente de la resolución del proyector y el área de trabajo. Las impresoras DLP son mejores para piezas únicas pequeñas y muy complejas, y también imprimen rápidamente piezas grandes sin mucho detalle. Mientras que las impresoras SLA son mejores para imprimir muchas partes pequeñas e intrincadas a la vez, o una sola de gran tamaño y mucho detalle. El SLA enmascarado, también conocido como DLP LCD, es una tercera variante de la estereolitografía, que utiliza como fuente de luz un display de cristal líquido LCD. MSLA utiliza un conjunto LED como backlight junto con una fotomáscara LCD para dar forma a la imagen. Al igual que en DLP, la fotomáscara LCD se muestra digitalmente y está compuesta por píxeles cuadrados. El tamaño del píxel varía en función de cómo se fabrique la fotomáscara LCD, y los píxeles individuales se desactivan en la pantalla LCD para permitir el paso de la luz LED y así formar la capa resultante. Por lo tanto, la precisión XY es fija y no se puede escalar como en el caso de DLP. Esta tecnología permite que al día de hoy se consigan impresoras de escritorio de alta resolución por alrededor de $500, a los que obviamente hay que sumarle los gastos de envío y aduana. Actualmente existe un proyecto que plantea utilizar la pantalla de un smartphone como fuente de luz. La litografía multifotónica también es conocida como litografía láser directa, escritura láser directa o polimerización de dos fotones. Esta tecnología permite la fabricación de estructuras 3D en forma arbitraria, sin el uso de sistemas ópticos complejos o fotomáscara. Se basa en un láser de femtosegundo de una longitud de onda cercana al infrarrojo, que induce la polimerización multifotón. Para que se produzca este efecto es necesario que la luz láser sea muy intensa, lo que se produce solo en el foco del láser, por lo que se puede realizar la polimerización en cualquier posición del fotopolímero, y no solo en la superficie como en las tecnologías anteriores. Los principales usos son metamateriales, cristales fotónicos, interconexiones ópticas, microestructuras para estudios biológicos y aplicaciones en microfluidos. CLIP, sigla que en español significa producción continua de interfaz líquida, es una forma de impresión de procesamiento digital de luz, DLP, ya que se basa en un proyector para emitir luz ultravioleta en una cuba con resina de fotopolímero, endureciendo la resina hasta que se forma un objeto 3D completo. Se diferencia del DLP convencional en que este proceso el fotocurado es muy rápido, proyectando luz a través de una ventana permeable al oxígeno. Esto provoca una zona muerta, de la tercera parte del grosor de un cabello humano, donde el oxígeno actúa como agente inhibidor de la polimerización, impidiendo que la resina se adhiera a la ventana. CLIP puede imprimir objetos continuamente, sin la necesidad de pausar entre capas, y de esta manera mitigar las fuerzas de succión contra la ventana, típicamente asociadas al DLP. Las principales ventajas de CLIP es que el objeto se fabrica entre 25 a 100 veces más rápido que en el DLP convencional, y además, al no tener capas, proporciona resistencia isotrópica en la pieza impresa, es decir que la resistencia es igual en cualquier dirección. Entre los materiales que se pueden utilizar con esta tecnología podemos nombrar A. Poliuretano rígido, que es muy rígido y resistente, con propiedades que superan al ABS y compiten con el nylon. Poliuretano elastómero, que exhibe un excelente comportamiento elástico bajo cargas cíclicas de tracción y compresión.
cianato ester, que se utiliza para alto rendimiento, marcado por una excelente resistencia, rigidez y estabilidad térmica a largo plazo. Bien, bueno, si tienen la misma capacidad que yo para recordar siglas, no se acordarán de nada. Entonces era un poco la idea de hacer la tablita esta al final, con un poco el resumen de las 5 tecnologías. Como vieron, están todas basadas en una batea de resina líquida y cada una va cambiando o su fuente de luz o su modo de mover la bandeja, bandejas transparentes. Bueno, no es el propósito de esta presentación, ni mucho menos de la materia, que se acuerden exactamente cada sigla, pero por lo menos saber que existen diferentes tecnologías para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, la más moderna, la tecnología clip, vieron que puede llegar a imprimir una pieza sin capas, o sea, estamos hablando de una resolución muy buena a una velocidad mucho más rápida que las otras tecnologías. Seguimos un poquito con los videos. Ahora vamos a pasar al modelado por deposición fundida, que es básicamente la extrusión de un filamento. Y este video va a estar dedicado a una sola tecnología, el FDM, siglas que en castellano significan modelado por deposición fundida. Creo que merece la pena dedicarle un único video a esta tecnología porque es la tecnología de impresión 3D más económica y por lo tanto es más asequible para el público en general, lo que se debe en gran parte al proyecto RepRap. La parte de la historia del FDM y del RepRap no lo voy a explicar en este video porque ya hice un video sobre historia de impresión 3D. Si no lo vieron, les recomiendo que pausen este video y vayan a ver ese primero. Voy a dejar el link en la descripción. Así que sin más introducción, comencemos. FDM significa modelado por deposición fundida. Esta es una tecnología de impresión 3D que consiste en calentar un termoplástico por encima de su punto de fusión, al que luego se lo fuerza a salir por una boquilla con un pequeño orificio, normalmente de alrededor de 0,4 milímetros de diámetro. Se usan esos pequeños hilos para dibujar capas y por el apilado sucesivo de capas se obtiene finalmente un objeto tridimensional. El término en inglés Fused Deposition Modeling y sus siglas FDM son marca registrada de Stratasys, por lo que esta tecnología a veces aparece con otros nombres. El proyecto RepRap llama a esta tecnología fabricación con filamento fundido o FFF. 3D Systems la llama PJP, Plastic Jet Printing, y Sortrax LPD, Layer Plastic Deposition. No todas las impresoras FDM trabajan con filamento, algunas trabajan directamente con pellets, que son pequeños pedacitos de plástico. De esa forma es como normalmente se vende la materia prima. Debido a que las impresoras FDM son las más populares en la actualidad, existen miles de modelos distintos, que se los puede clasificar de muchas maneras. Una de estas puede ser por cómo realizan los movimientos. Las más comunes son las cartesianas, donde cada motor o grupo de motores se encarga del movimiento de cada uno de los ejes cartesianos, X, Y, Z. A su vez, las cartesianas se las puede clasificar por el movimiento de su cabezal o su cama. Por ejemplo, algunas de las impresoras más populares están basadas en la Prusa i3, donde el cabezal se mueve en los ejes X, Z, mientras que la cama se mueve solo en el eje Y. Las Prusas i3 utilizan 2 motores para realizar el movimiento en Z, pero hay impresoras más sencillas que utilizan un solo motor, como algunos modelos de la empresa Printerbot. En otras impresoras, el cabezal se mueve solo en X, mientras que la cama lo hace en YZ. Algunas de las más conocidas de este tipo son la Cube de 3D Systems o la Up Plus. Un tipo muy interesante son las que el cabezal se mueve en X e Y, mientras que la cama lo hace solo en Z. Esta disposición permite que las impresoras tengan forma de caja, lo que las hace ideales para ser colocadas en un escritorio. Por eso suelen ser las más elegidas por grandes fabricantes como MakerBot, Ultimaker o Sortrax. Hay más variantes dentro de las cartesianas, menos comunes, como las que el cabezal se mueve solo en Z y la cama lo hace en X e Y, es decir que el movimiento se asemeja al de una mesa cruz de una fresadora. Tienen una muy mala relación entre la superficie que ocupan y la superficie de la pieza impresa, por lo que son muy raras. Por último, hay impresoras cartesianas donde el cabezal se mueve en X, Y, Z y la cama está completamente quieta. Un ejemplo de estas puede ser la Portavi Go. Hay una variante muy similar a las que en el cabezal se mueven los X, X e Y, mientras que la cama lo hace solo en el eje Z, llamada Core XY y HBot.
En este tipo de impresoras el movimiento en X e Y lo realiza el movimiento compuesto de dos motores estáticos. Las ecuaciones que definen estos movimientos son idénticas para las HBOT y las CoreXY. Pero estas últimas tienen las correas cruzadas, lo que elimina un par indeseable que se produce en el carro que lleva el cabezal en las del tipo HBOT. El hecho de tener dos motores estáticos permite disminuir la cantidad de masa en movimiento, que siempre es algo muy deseado, ya que permite aumentar las aceleraciones y por ende la velocidad final, y disminuir las vibraciones. Las impresoras tipo Delta están basadas en lo que se denomina cinemática paralela, donde el movimiento resulta de la combinación del movimiento a lo largo de tres ejes paralelos. La ventaja principal es que la cama y los tres motores están estáticos, lo que reduce considerablemente la masa en movimiento. También tienen una buena relación entre la superficie que ocupa la impresora y la superficie de la pieza impresa, mientras que la altura de la impresora es considerablemente mayor a la de la pieza impresa. Otra desventaja es que este tipo de cinemática necesita de un poder de cómputo mayor. En las impresoras polares, la cama puede girar, por lo que el movimiento se basa en un sistema de coordenadas cilíndricas, es decir, un sistema de coordenadas polares más el movimiento del eje Z. En las impresoras denominadas del tipo cinta transportadora, el cabezal se mueve en un plano a 45 grados respecto a una cinta transportadora. Esto permite imprimir piezas con una superficie mayor a la de la misma impresora, o también imprimir una pieza detrás de otra sin necesidad de ser retiradas por el operario de la impresora. El extrusor es el conjunto encargado de depositar el filamento fundido. Está compuesto por tres partes principales: el mecanismo encargado de empujar el filamento, al que muchas veces se lo llama por sí solo extrusor, el bloque que calienta el filamento, o heater block, y la boquilla con un orificio graduado por la que sale el filamento fundido, o nozzle. Al conjunto de estas últimas dos piezas se lo suele llamar hot end. Los extrusores más populares en las primeras impresoras RepRap eran los basados en dos engranajes y un tornillo moleteado que empujaba el filamento, denominados Hovet Ball. Por ejemplo, uno de los más populares era el Greg Extruder y todas sus variantes. Lo bueno de estos extrusores es que permiten obtener un torque interesante en el Hovet Ball utilizando motores de bajo torque. El uso de motores de alto torque y el cambio de filamento de 3 mm de diámetro por filamento de 1,75 permitió eliminar a los engranajes, reduciendo la cantidad de piezas y por lo tanto simplificando a los extrusores. En algunos extrusores, el heater block está a continuación del mecanismo que empuja el filamento. A esto se lo denomina extrusión directa, mientras que hay otros donde están separados y unidos a su vez por una manguera flexible a la que se lo denomina Bowden Tube. Los Bowden Tube son muy populares en impresoras tipo Delta o CoreXY, ya que reducen aún más la cantidad de masa en movimiento, lo que es su principal ventaja. Tienen algunas desventajas, como el aumento de la distancia de retracción. La retracción es cuánto tiene que volver el filamento cuando la impresora no esté imprimiendo para que éste no chorree por la boquilla. Otra desventaja es la dificultad de imprimir con filamentos flexibles. En las impresoras RepRap se usaban hot end con refrigeración pasiva. Por ejemplo, uno de los más populares era el G-Head 4, que utilizaba un bloque de refrigeración pasiva fabricado con un plástico de ingeniería llamado PIC. Actualmente se prefieren los hot end de refrigeración activa, ya que mejoran notablemente la zona de transición de temperatura. Uno de los más populares es el E3D y todas sus copias. Existen impresoras con más de un extrusor para trabajar con varios filamentos, por ejemplo, uno para imprimir la pieza y un filamento soluble en agua para el material de soporte, o por ejemplo para imprimir en más de un color. Para trabajar con más de un color no hace falta más de una boquilla. Por ejemplo, existe un hot end llamado Diamond que permite mezclar hasta 3 colores en una sola boquilla. Una empresa canadiense llamada Mosaic Manufacturing desarrolló un dispositivo que une hasta 4 filamentos en uno único, permitiendo obtener impresiones de varios colores en una impresora con un solo extrusor. Las impresoras más económicas utilizan lo que se denomina una cama fría. Esto significa que la pieza se imprime sobre una cama que está a temperatura ambiente. Normalmente se utiliza cinta de papel para mejorar la adherencia de la pieza. En estas impresoras solo se puede imprimir con algunos materiales. La economía no solo proviene de prescindir de la cama caliente, el otro aspecto importante es que tienen una fuente de alimentación considerablemente menor. El uso de una cama caliente no solo mejora la adherencia de la pieza, que es un tema crucial en la impresión FDM, también abre todo un abanico de nuevos filamentos que solo pueden ser impresos sobre una cama caliente. Las mejores impresoras son completamente cerradas, lo que permite controlar la temperatura interior y evitar problemas que ocasionan corrientes de aire indeseables. Hasta hay algunas que tienen filtros de aire, ya que hay algunos materiales que provocan olores dañinos.
Si hay algo en lo que se innova continuamente es en los filamentos, todo el tiempo aparecen nuevos. El más conocido es el PLA o ácido poliláctico. Es un plástico biodegradable que se obtiene a partir de almidones. Es decir, que no está basado en el petróleo. Se imprime a baja temperatura, desde los 180 grados aproximadamente, y no se curva fácilmente, por lo que se puede imprimir sin cama caliente. El otro filamento más utilizado es el ABS o acrilonitrilo butadieno estireno, que es uno de los plásticos de ingeniería más utilizados, por ejemplo, en electrodoméstico, los bloques de Lego o el teclado o el mouse que pueden estar usando mientras ven este video. Este filamento necesita de una temperatura superior a la del PLA, se imprime desde los 210 grados y se curva fácilmente, por lo que necesita sí o sí de una cama caliente. El alcohol polivinílico o PVA se utiliza como material de soporte, ya que el mismo es soluble en agua. Existen filamentos flexibles, por ejemplo el TPU o poliuretano termoplástico, muchas veces se los conocen por sus nombres comerciales como Ninja Flex o Filaflex. Hay otros filamentos que cada vez ganan más popularidad, como el nylon para impresiones muy resistentes, el poliestireno de alto impacto o HIPS, el terestalato de polietileno o PET, ese plástico con el que están hechas las botellas de bebidas gaseosas, entre varios otros. También hay materiales compuestos que pueden ser, por ejemplo, mezclados con PLA, como madera, fibra de carbono, partículas metálicas de bronce, cobre o aluminio, o materiales ferromagnéticos. También hay filamentos que brillan en la oscuridad o que cambian de color con la temperatura. Como les dije al principio, existen miles de modelos de impresoras FDM y de cada tema que traté se puede estar hablando durante horas. La idea de este video es dar un pantallazo general y que ustedes se puedan dar una buena idea de lo que se trata el FDM. Por ejemplo, con respecto a la cinemática, quedaron muchas afuera, como la tipo Scara o la tipo Simpson. O en realidad, cualquier cosa que se mueva con suficiente precisión en el espacio se puede usar para imprimir en 3D. Por ejemplo, un brazo robótico. Esta tecnología es relativamente simple y por lo tanto es fácilmente escalable, por lo que existen impresoras que van desde volúmenes que no superan los 10 centímetros de lado hasta algunas que superan el metro cúbico. O por ejemplo el caso de Local Motor, una empresa estadounidense que imprime la carrocería completa de un auto en una impresora FDM. Ahora sí me despido. Bien. ¿Se entendió más o menos? ¿Se pudo ver bien? ¿Se escucha bien? Muy bueno, muy bueno. ¿Siguen ahí? Bueno, ¿aprendieron Sí, algo? sí, está muy bueno. ¿Aprendieron algo nuevo o ya lo habían visto? Un poco, sí, hay algunas cosas ya las conocía, pero hay muchas cosas que nunca había visto. Bien. Bueno, un poco la idea de ver que una manufactura aditiva por ahí va mucho más allá de lo que podemos ver normalmente, por lo menos en mi experiencia localmente, son impresoras muy chicas, normalmente para nivel educativo o por ejemplo las del Centex sí son mucho más evolucionadas, pero por ahí uno siempre piensa que la tecnología es siempre la misma, entonces fue cambiando. Otra cosa muy importante, por eso quería mostrarles los videos, que es mucho más eficiente por ahí para ver los mecanismos, y a ustedes también les debería interesar, más allá del uso que se le da en este caso, cómo se ve el tratar de sacar todo lo que es elementos pesados, dejarlos fijos, como poner los motores a los lados y transmitir a través de poleas, la parte del extrusor, tratar de separarlo de la boquilla. Entonces todo lo que tenga movimientos siempre tratar de hacerlo con el menor peso para que tenga una menor inercia, y como casi cualquier brazo movible, cualquier elemento que se pueda mover, lo podemos llegar a utilizar en una manufactura aditiva, aunque siempre estemos, por ejemplo, lo más convencional es tenerlo dentro de una caja. Bueno, otra vez tratando de hacer un pequeño resumen de siglas y nombres. Tenemos casi siempre, en este caso es siempre el mismo sistema, a través de fundir filamentos o pellets y depositarlos capa a capa sobre la pieza a producir. Y podemos ya empezar a clasificarlo, además del material y la infinidad de filamentos que podemos conseguir, un poco ver los movimientos, las cartesianas, ventadas polares, la cinta transportadora, brazo robot, etc. La parte de los extrusores y sobre todo el efecto de una cama fría o una cama caliente a la hora de producir piezas de mayor calidad. Bueno, seguimos viendo un poquito más de otras tecnologías. Ahora vamos a pasar al PolyJet. PolyJet is a 3D printing method that makes beautiful, precise models in a huge variety of materials and colors.
It works like an inkjet printer, but instead of jetting drops of ink, PolyJet 3D printers jet tiny droplets of liquid plastic. A UV light instantly cures the plastic, solidifying it. And so, layer by layer, complex models take shape. The most advanced PolyJet systems can build multi-material parts. Soft, rigid, clear, and colorful. You can even adjust material properties like heat resistance and durability. The same technology that makes gorgeous prototypes also makes precise manufacturing tools. Designers can predict future needs and serve them now. Manufacturers deliver better products faster and with less waste. Researchers have new methods of saving lives. PolyJet is reshaping industries like film, fashion, and medicine. It's helping people with great ideas improve the future. What's next? Injection molding manufactures plastic parts for industries that range from aerospace to consumer electronics. With short cycle times and low-cost parts, it is one of the leading manufacturing processes for high-volume production. But to achieve that, injection molding uses sophisticated tooling that can take months to make and cost hundreds of thousands of dollars, so it is vital that design flaws are corrected before making molds. For many years, additive manufacturing, also called 3D printing, has produced prototypes for analysis of new product designs, but 3D printed prototypes could never meet the needs for full functional review using production thermoplastics. PolyJet addresses form and fit prototypes, and now functional prototypes in end-use materials. For form and fit, 3D print a part. For functional review, 3D print the injection mold. As an alternative to machine soft tooling, PolyJet reduces mold making time and cost by 50 to 70%. In the injection molding process, plastic is heated and injected into a tool, which has a core and cavity side. Although not made of aluminum or steel, the common metals for injection molds, the process is the same when using 3D printed plastic molds. The result is hundreds of molded parts in thermoplastics such as polyethylene, polypropylene, polystyrene, ABS, nylon, and many others. Since plastic molds behave a bit differently than metal ones, a few modifications are needed. During mold design, minor adjustments are made to draft angles and shutoffs, for example. Next, the core and cavity are printed on a PolyJet 3D printer. After some light sanding of the mold, it is ready for the injection molding machine when molded parts will be manually removed. For automated extraction, fit an ejection system, which uses pins that pass through the core to push a part from the mold, and then mount the printed tool in a mold base. Now, you are ready to injection mold parts. With a few adjustments to the machine settings to avoid damaging the printed mold, set the barrel temperature and injection speed to the low end of the recommended range for the thermoplastic. And since plastic molds don't cool as fast as metal molds, increase the duration of the cooling cycle and add a dwell between injection molding shots. After molding parts, just trim off the flash and gate to have fully functional prototypes for testing, analysis, and review just a few days after completing the product design. For further information, contact Stratasys Application Support. Bien, acá ya lo que empezamos a ver es a través de tecnologías diferentes a las anteriores. Tenemos ya productos que los estamos usando tanto como producto final, como prototipos de alta calidad, o en este caso estamos imprimiendo el molde de inyección ya directamente. Si bien no es un molde completamente funcional o duradero como lo son los de acero o los de metal para inyección de plástico, ¿qué tenemos acá? Podemos hacer pruebas. Podemos hacer pruebas o tiradas muy bajas a un costo mucho menor y mucho más rápido que es la ejecución de un molde. Podemos desarrollarlo, hacer varias pruebas ajustándolo. Una vez que tenemos el modelo definitivo, se va y se lleva así ahí a un matricero a hacer el molde definitivo. Pero fíjense cómo ya lo estamos metiendo dentro del sistema de producción. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere entrar? Sí, no, yo, profe. Eduardo. Sí, hablen directamente. Profe, yo los abandono, entro ahora a las 20. Ah, dale, no te preocupes. Hablen directamente, Dale, no gracias, levanten profe. la mano porque no los veo, yo tengo la presentación abierta. Bueno, entonces ahí ya teníamos lo que era el PolyJet o la impresión de resinas a través de un sistema
de tipo impresora a chorro tinta. Y ahora sí ya nos metemos de lleno en lo que es productos de uso industrial, ya con manufactura concretamente dicha. Es sintetizado selectivo por láser, o también conocida por sus siglas en inglés SLS, Selective Laser Synthetic. Pero, ¿cómo funciona esta tecnología? ¿De qué manera puede ayudar a Carlos? Nosotros se lo contamos todo. El SLS es una técnica de edición de prototipado rápido, en el cual se deposita una capa de polvo, de unas décimas de milímetro, en una cuba que sea calentada a una temperatura ligeramente inferior al punto de fusión del polvo. Seguidamente, un láser de alta potencia, por ejemplo de CO2, sinteriza el polvo en los puntos seleccionados, causando que las partículas se fusionen y se solidifiquen. Bien, creo que aún no ha quedado muy claro. Será mejor que lo veas por ti mismo. La sinterización selectiva por láser, SLS, es una tecnología de creación rápida de prototipos que convierte datos K3D en partes físicas en cuestión de horas. SLS es una tecnología de fabricación aditiva que utiliza nylon 11 en polvo, nylon 12 y materiales PIC. Las piezas producidas son livianas, altamente duraderas, resistentes al calor y a los químicos, lo que hace al SLS una excelente opción para producir piezas de producción sin el gasto de herramientas. El proceso SLS comienza dividiendo los datos K3D en finas secciones transversales o capas. Luego, los datos se transfieren al equipo de fabricación aditiva SLS. La máquina comienza a crear la primera capa después que un rodillo nivelador extienda una capa delgada de material en polvo a través del lecho de polvo. Un láser de CO2 traza la sección transversal del material. A medida que el material escanea la superficie, el material se calienta y se fusiona. Una vez que se completa una sola capa, el lecho de polvo baja para dejar espacio para la siguiente capa. Se introduce más material de polvo y se extiende suavemente para diseñar la siguiente capa. El material es reciclado. El proceso se repite construyendo capa sobre capa hasta que se completa la pieza. A medida que se construyen las piezas SLS, estas están cubiertas por un polvo no sintetizado que proporciona un suplemento de resistencia y elimina la necesidad de estructura de soporte. Los diseños y ensamblajes que antes se consideraban imposibles ahora se están diseñando con SLS como estructuras integradas rentables. Bien, ahora que sabemos de qué se trata el SLS, es necesario aclarar otros puntos como sus usos. El SLS es ampliamente utilizado para el desarrollo de productos y la creación rápida de prototipos orientados a industrias comerciales, como también a la producción de piezas que no se pueden construir con métodos convencionales. Asimismo, es útil para la fabricación de productos finales de uso limitado, como piezas usadas en el sector industrial. Por ejemplo, piezas de maquinarias como tanques de combustible para vehículos aéreos, conductos de áreas para diseños automotrices, maquetas arquitectónicas y artísticas. Pero, ¿por qué Carlos debería utilizar este tipo de impresión por encima de otros? Bien, el SLS ofrece múltiples ventajas por encima de otras opciones, una de las cuales es que las piezas fabricadas con SLS ofrecen mayor resistencia que las que se producen en otro tipo de impresión 3D. También se puede realizar, como ya lo habíamos mencionado, piezas con resistencia mecánica como clipajes. Además, permite ensayarlas y observar partes complejas, ya que con otras tecnologías quedan muy limitadas. También facilita el prototipado rápido, al evitar equivocaciones o prediseñar piezas de prueba antes de crear grandes series mediante inyección por moldeo. Pero el SLS, como toda tecnología, conlleva sus beneficios y sus inconvenientes. Por ejemplo, uno de los principales inconvenientes del SLS es el desperdicio de material, próximo al 30%. Además de que este tipo de impresión requiere de un trabajo de postprocesado mayor a otros tipos de tecnologías de impresión, ya que después de la impresión las piezas están completamente encapsuladas en el polvo, por lo cual estas necesitan de un pulido y un acabado final utilizando material abrasivo seco. Este postproceso puede llevar hasta 12 horas. Este tipo de impresora 3D requiere del uso de costosos láseres de alta potencia, lo que la sitúa un poco fuera del alcance del consumidor promedio. Pero siempre está la opción de recurrir a los servicios profesionales de impresión 3D como Shapeways, Sculpteo y Immaterialize, que resultan más económicos.
DMLS is a powder-based 3D printing process for functional prototyping, end use and production parts. As a base material, different alloys can be used, from aluminium up to super alloys like titanium grade 5. DMLS is a layer building process where a laser beam locally melts a thin layer of a metal powder. In step 1, a thin layer of metal powder is deposed to a build platform. In step 2, a laser beam locally melts the powder layer. After that, the build platform is lowered by the layer thickness and the process starts all over again. Layer by layer, an accurate 3D printed part is created. After that, the lost powder is separated and the build platform, including the parts and supports, can be removed from the machine. After the build, the first post-process is the removal and finish of the support structures, followed by a bead blasting process. This describes our standard finish, which is the foundation for following post-processes, like manual polishing, up to high gloss, taping, or even a CNC machining. DMLS can be used to build accurate metal parts with fine features, down to 50 micron in size. The layer thickness ranges between 20 and 60 micron. On a build envelope, up to 250 times 250 millimeters in X and Y and 300 millimeter in the Z axis. El proceso de fusión por haz de electrones, o en inglés electrobeam melting, es una tecnología aditiva capaz de obtener piezas tridimensionales mediante la fusión capa a capa de material metálico conductor en forma de polvo. Esta tecnología permite fabricar piezas metálicas que no sería posible o sería muy difícil fabricar de otra manera, manteniendo unas características mecánicas equivalentes a las piezas fabricadas por los métodos convencionales, como el maquinado o la forja. El funcionamiento de la fusión por haz de electrones es semejante a la fusión selectiva por láser. Al inicio del proceso, la materia prima en forma de polvo se pone en un tanque en el interior de la máquina. Este polvo es luego depositado en forma de finas capas que se precalientan y se hacen fundir en los lugares donde se desea construir la pieza. La fabricación se hace entonces capa por capa, repitiendo el proceso tantas veces sea necesario para obtener la pieza completa. La principal diferencia entre los procesos con láser es que la fuente de energía, como el nombre del proceso indica, no es un rayo láser, sino un haz de electrones. Mientras que un filamento de tungsteno se calienta al vacío, este libera electrones. Estas partículas son aceleradas y dirigidas por electroimanes en campos electromagnéticos con el fin de ser proyectadas a alta velocidad sobre la superficie del polvo. Esto tiene por efecto el calentamiento de las partículas de polvo. Una vez la fabricación termina, el operario retira la pieza de la máquina y luego expulsa el polvo no fundido con la ayuda de una sopladora o un cepillo. Después se deben retirar los soportes de fabricación si los hay, despegar la pieza del plato de fabricación y, finalmente, pasar a los procesos de remate como el maquinado de superficies en contacto con otras piezas, el pulido o similares. En la siguiente tabla podemos apreciar los valores con los que es capaz de trabajar esta tecnología. Nos encontramos ante uno de los mejores métodos de fabricación aditiva en comparación con sus homólogos tales como los procesos DLP o RP. El vacío favorece enormemente la buena fusión del metal procesado, llegando a obtener tolerancias de entre más menos 0,4 milímetros, controlando como es normal en todo momento la velocidad de pasada del haz, su potencia, diámetro del foco, separación entre haces y ordenación de estos durante la fase de precalentamiento. En cuanto a los materiales que se pueden utilizar en esta tecnología, nos encontramos con las restricciones de que solamente podemos utilizar materiales metálicos conductores, es decir, aceros al carbono y aleados, metales refractarios, aleaciones de magnesio, cobre y sus aleaciones o aleaciones de titanio, entre otros principalmente. Ahora pasemos a hablar de las ventajas y los inconvenientes de esta tecnología. Hablando de las ventajas, nos encontramos con un gran ahorro de material debido a que la mayor parte del material no fundido posteriormente se puede reutilizar de forma directa en el proceso. En este método, al reemplazar el rayo láser por un rayo de electrones, se mejora la eficiencia, reduciendo con esto los costos y la contaminación. Además,
Este método es capaz de incluso fusionar y combinar distintos materiales conductores eléctricos. La fusión en vacío permite que las propiedades del material fundido sean de gran calidad, obteniendo materiales muy semejantes a las propiedades del material final. Por último, mencionar que no hay necesidad de inversión en moldes o utillajes para la fabricación de piezas. Por otro lado, como inconvenientes, tenemos que la máquina solo es capaz de producir objetos metálicos conductores, es decir, no podemos trabajar cualquier tipo de pieza. Asimismo, el espacio de trabajo es reducido y nos condiciona en mucho las piezas que podemos realizar. Por último, la producción es más baja que en otras tecnologías, dado que requiere un tiempo previo de vacío y precalentamiento de la pieza. Entre los principales sectores nos encontramos el mercado aeroespacial, donde el desarrollo de piezas ayuda a una rápida visión del prototipo en los proyectos de diseño de componentes como pueden ser algunas piezas estructurales o de transmisión. En el campo de la biomedicina se ha encontrado un gran sector de aplicabilidad, dado a que el titanio, uno de los principales materiales biocompatibles en las prótesis, puede ser utilizado en esta tecnología, proporcionando una gran precisión en la fabricación de las prótesis personalizadas para cada cliente. Por último, nos encontramos en el sector de la automoción, en el cual el rápido desarrollo de las piezas nos permite la sustitución inmediata de una pieza estropeada o nos permite ver, mediante un prototipo, si el funcionamiento del diseño es el correcto antes de la fabricación de la pieza final. Y aquí finaliza nuestro resumen del Electrobeam Melting. Muchas gracias por su atención. Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Siguen ahí? Bien, bien. Ahí terminamos entonces un poquito el pantallazo por Sí, todas las... acá estamos. Bien. Ahí terminamos un poquito entonces un pantallazo por todas las tecnologías que tenemos a la hora de realizar una manufactura por adición. Bueno, el último resumen que vimos de los 3 procesos de sinterización, tenemos la parte de polímeros, que es muy... Si vieron el mecanismo de funcionamiento es muy parecido a los SLA, o sea, salvo que en lugar de tener una cuba con líquidos, tenemos una cuba con polvos a una temperatura cercana al punto de fusión. Y el láser, la luz del láser en la punta donde va tocando la superficie, lo único que hace es pasar ese límite de fusión y va pegando granito a granito para ir haciendo capa por capa. Y también tenemos la... Profe, Sí. cuando fuimos a la visita al INTI, Ajá. había una de estas impresoras. Sí, ahora tengo ahí justo, bueno, no pudimos organizar la charla, ya habían ido ustedes, pero vamos a dar un vistazo, ahora que vemos todos los modelos, tengo el folleto de ellos, por lo menos ver un poquito qué es lo que tenemos disponible acá. Es esa la que... Sí, está muy buena. Una de muy buena CLS está. y una de DLP, creo, si no me equivoco. Ahora lo vamos a ver. También. Tengo problemas con las siglas, es muy difícil, hay muchas, no se pusieron mucho las pilas con los nombres, son todas siglas, es muy difícil recordarlas todas. Y bueno, después ya tenemos la parte de fabricación de metales, donde ya es algo ya que se está metiendo, es mucho más importante, ya que tenemos piezas completamente funcionales. Bueno, hay no sé, ¿vieron el proceso de blastinado o arenado? No sé si lo conocen. Ahí para la limpieza de piezas es un poco importante por ahí. La diferencia básicamente del arenado es proyección de granos finos de arena con aire comprimido contra la pieza, lo que va haciendo un tallado o un pulido superficial. El blastinado es el mismo proceso, solo que en lugar de granitos de arena se usa esferas de vidrio muy finas. Entonces tenemos un proceso un poco más delicado, no daña tanto, pero deja un acabado muy bueno, sobre todo en metales. No los deja pulidos, los deja en una superficie un poco mate, pero sí te aseguras de que limpie perfecto la superficie. Una máquina que vi ahí que pasó y por las dudas para aclarar. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado? ¿Un comentario? No, yo por lo menos... Bien. Ah, claro. Bueno, yo lo que ahí hablando de la gente, lo que es el Centec en el INTI, no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No. Compartir.
No lo abrió. ¿Está viendo mi pantalla? Sí. Vamos a darle ahí un ratito. A ver, ahí está. Este es el folleto de ver pantalla completa. ¿Así era? No. Pantalla completa. Este es el brochure de acá de la gente del Centec. Es un poco ver las tecnologías que tenemos disponible acá en Rafaela. Tienen 3 impresoras ellos actualmente, donde dan servicios tanto de diseño como del proceso en sí, de fabricación. Esta es la impresión metálica. Ellos le llaman, por ejemplo, PBF, que es Power Fusion, que es la de MLS, la que vimos nosotros, ¿no es cierto? Es la deposición de metales y por unas láser van derritiendo el metal. Tenemos, si puede ver un poquito más grande, ahí está. ¿Ven? Tienen PBF, pero también es la de MLS, la que vimos recién. Para aplicaciones, herramientas de producción, moldes e insertos, canalizaciones, piezas de recambio. Uno lleva la pieza, tiene un escáner 3D, lo pueden escanear completo y lo fabrican de nuevo. Bueno, acá había un poquito postprocesos, tratamiento térmico. Eso es importante. Muchas piezas, como estamos trabajando con metal y estamos fundiendo capa a capa, estamos haciendo como un efecto de soldadura, ¿no es cierto? Y eso puede llegar a generar tensiones internas. Entonces, como todo metal con tensiones internas, se le hace un revenido o un normalizado en un tratamiento térmico como para poner la pieza libre de tensiones, y después se la puede llegar a tratar un templado o se te queja directo para el mecanizado. Los materiales que tenemos disponibles acá, estas máquinas vienen con licencias donde cada metal que uno le quiere ir agregando hay que hacer un curso y certificarlo que estás apto para trabajar esos metales. Entonces por ahora están trabajando con acero inoxidable 316, que es la de grado alimenticio, acero margarin es martensítico, acero templable, y aluminio. Son los 3 materiales que están trabajando por el momento. Bueno, esto es lo que se veía antes, el ejemplo de una pieza con, está bueno verlo así. Esto es un soporte, no sé bien qué máquina es, pero si nosotros tendríamos que producir esta pieza a través de otro proceso de manufactura conformado, de extractiva, nunca podríamos llegar a esta geometría. Tendríamos espacios llenos, tal vez sería una pieza sólida. Entonces, si vamos a la industria aeronáutica o a la parte de automotriz de competición, tendríamos muchísimo peso, que a lo mejor no es necesario, y con esta fabricación tenemos una pieza extremadamente compleja y muy liviana también para la aplicación que tengamos que hacer. Algunos ejemplos de la utilización del acero inoxidable, herramientas quirúrgicas. Fíjense, acá hay un ejemplo de una pieza hecha totalmente impresa, que son, para poder fabricarla tenemos un montón de dimensiones, tubos curvados, soldaduras, cortes especiales, y la impresión en una sola pieza. Es una especie de colector o difusor. Bueno, en la parte de joyerías, acá por ejemplo imprimen directamente el metal. En la parte de SLA, de polímeros, se puede imprimir la cera. ¿Se acuerdan en el proceso de fundición de cera perdida? Hacíamos el modelo en cera, lo ponemos en un molde de yeso y directamente fundimos el oro o la plata sobre eso, la cera se evapora y nos queda la pieza terminada. Es un modelo, una forma muy rápida de poder llegar a generar una pieza como esta en joyería. Bueno, acero martensítico, acero templable, engranajes complejos. Y la parte de aluminio, por ejemplo, están ensayando la parte de intercambiadores de calor.
Nosotros no vimos intercambiadores de calor. Uno de los grandes secretos de tratar de hacer la transferencia de calor es generar turbulencia entre los fluidos, ya sea que pase líquido por adentro o aire por afuera. Mientras más turbulencia, más rugosa sea la superficie, es mejor para el intercambio de calor, ya que si tendríamos un flujo laminar o suave, no habría, porque el aire es un muy mal conductor, entonces hay como que hacerlo chocar contra las paredes del intercambiador para que tenga mejorar la eficiencia del intercambiador. Y normalmente el intercambiador es una serie de placas o tubos, uno a uno se van uniendo, y con el caso de una impresora lo podemos hacer directamente en una sola pieza. Después tenemos la de polímero, la FDM, que es la que veíamos antes. La FDM, si mal no recuerdo, era la deposición de polímero fundido. Nada, se me puso no. Esta es con polímero, pero sí ya estamos trabajando ABS, aleaciones especiales de Ultem, que son nombres especiales, y nylon 12. Entonces esta máquina va más allá de un prototipado, ya nos está imprimiendo piezas funcionales. Ya tenemos tecnología posible de generar piezas funcionales. Bueno, un poquito el paso por los diferentes materiales. El PC, sectores automotrices, alta resistencia a la tensión y a la fricción, ideal para necesidades de diseño de prototipo exigente. O sea, estamos haciendo, si bien es un prototipo, lo podemos poner a trabajar un poco y ver cómo se desempeña. El nylon 12, fíjense que por ejemplo se puede imprimir el cabo de una pala, es una exigencia bastante dura, materiales flexibles y muy resistentes. Y el Ultem es una resina elevado ratio resistencia a pesos, una resina liviana para la impresión también de distintos componentes. Ultem 1010, resistencia a la tracción. Ahí tenemos un poquito las aplicaciones que tenemos disponibles acá en Rafael. Y la tercera impresora que tienen es la SLA, que es la de polvo. No, perdón, la de batea con polímero líquido, polímero fotosensible. También las dimensiones de trabajo. Fíjense que normalmente las piezas a trabajar es muy raro ver piezas grandes, ya que la tecnología es cara para hacerlo. Pero bueno, para lo que es un prototipo o alguna pieza en escala, se puede llegar a utilizar estas aplicaciones. Tampoco las resinas, es resina estándar, resina de ingeniería para alta temperatura y resinas biocompatibles, por ejemplo para la impresión de alguna prótesis. Bueno, ahí tenemos un poquito de la descripción de todo lo disponible. El folleto acá, para los que no pudieron ir, lo voy a dejar después en el campus, así le pueden dar una leída para el que quiera. Resinas médicas, contacto con la piel, uso humano. Bueno, hasta acá llegamos. Bueno, hoy fue cortito, pero bueno, preferí hacerlo con un poco de video, ya que era más fácil verlo, porque por ahí hacerlo con alguna presentación o alguna imagen, si no lo vemos en movimiento, es mucho más difícil. Por eso quería mostrarlo por acá. Nada, eso es todo. ¿Quedó algún comentario? ¿Aprendieron algo por lo menos? ¿Vieron algo nuevo? Sí, muy bueno todo. Sí, buenísimo, buenísimo, la verdad que sí. Bueno. Había muchas cosas que nunca había visto, sí, está muy bueno.